puede poner a grabar, por favor? Ah, justo. Sí, Gracias. sí, lo puse. Bueno, entonces, el circuito va a requerir de un contador. ¿Y cómo se hace un contador si nosotros no sabemos hacer un contador? Bien, los contadores se hacen con process y una variable. ¿Lo ven acá? La variable la llamo temp. Entonces, en la descripción del circuito lógico de un contador de 1, pero en vez de 4 bits, de 8, voy a tener una palabra de entrada A que va a tener 8 bits. Después les explico las funciones de los AN. Y D va a ser los 7 bits del display. O sea, los bits que van a prender los dígitos del display. Ahora, en la arquitectura, yo voy a poner una señal auxiliar que la voy a llamar DOX, ¿sí? Que va a tener una longitud de 4 bits. ¿Para qué? Para guardar un número de 4 bits. Begin y process. En el process, la lista sensible es A. Cada vez que cambie A, ¿qué tiene que hacer el programa? Contar los unos. ¿Y dónde lo cuento? Lo voy a contar en una variable que la voy a llamar temp, que va a ser números no signados, definido como un número binario de 4 bits. ¿Cuál es el máximo número que va a poder contar esa variable? Si tiene 4 bits. ¿Cuál es el máximo número? ¿Va a ir de 0 a cuánto? A 15. A 15. Pero con 8 me alcanza. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, una vez que se dispara el proceso, tengo que poner en 0 temp. ¿Por qué? Porque temp puede tener el registro del anterior número que contó. Por lo tanto, lo tengo que poner a 0. Y esta instrucción es la manera de poner a 0 una variable. ¿Siempre se pone después de empezar? ¿Cómo, perdón? Siempre se pone después del begin. Sí, porque antes de que haga algo tenés que limpiar temp. Y después decís for i es un subíndice, in 0 to 7. Yo voy a ir del bit 0 al bit 7, ¿correcto? Recorriendo. Y digo, case de AI. El for me va a ir tirando los números de subíndice de A. A0, A1, A2, A3, A4. Hola, Juan. A5 y así sucesivamente. Is when 1, cuando AI es 1, entonces sumo 1 a la variable temp. Si vale 0, temp igual a temp. No cuenta. Cierro el case, cierro el loop, porque yo tenía un case abierto, un for loop también lo tenía abierto, y se terminó. Una vez que exploré los 8 bits, se acabó el proceso. Ahora bien. Profe. Señor. Disculpe una consulta. Ahí cuando dice when others, temp, eso sería cuando está todo en 0, ¿no? Los 8 bits en 0. Claro. Sí. Y como es una variable, no. Temp igual a temp significa que temp no cambia. Suponete que vos viniste contando, contaste 3 ceros, ¿sí? Y de repente ahí te da 0. Entonces, temp igual a temp. Estaba en 3 y queda en 3. Ok, profe, está bien. Sí, se queda con lo que estaba en el momento, sin sumar nada. Se queda.
En esta instrucción, si A y vale 1, hay un 1, cuenta 1. Si no, se queda. Si hay un 0, no lo cuenta, lo ignora. ¿Quedó claro? Bien. Sí, profe. Las variables solo existen dentro de los procesos y con una variable no se puede encender un LED. ¿Entendieron eso? Las variables solo existen dentro de este proceso. No la puedo sacar afuera. Y con una variable no puedo encender un LED. Y yo tengo que encender los LED del display. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué hago entonces? Uso un conversor. Ese conversor está en el paquete Standard Logic Unsigned. Y digo, DOX, la señal, es igual a Standard Logic Vector de temp. ¿Qué hace esta instrucción? Convierte a la variable temp en una señal. Las señales y las entradas pueden encender LED. Entonces, de esta manera, yo voy a hacer, perdón, las entradas no, las salidas pueden encender LED. Las salidas y las señales pueden encender LED. Bien, entonces recupero esa particularidad del VHDL. Y después tengo que armar el display de 7 segmentos. Para armar el display de 7 segmentos requiero de algo de conocimiento. Pero primero, de esta parte que yo les expliqué, ¿lo entendieron? ¿Se entendió? Profe, Sí. eso el Standard Logic Vector, el paréntesis de temp, lo que va a hacer es que lo que haya en temp, o sea, la cantidad de bits que va a tener ese vector va a ser lo que tiene temp. ¿Eso es lo que hace? ¿O me perdí ahí? ¿Vos decís en esta instrucción que yo estoy haciendo? Sí, el paréntesis temp, ese es donde me Bien. quedo. El número que tiene, el número binario que tiene almacenado temp, lo llevo a DOX. Si yo tenía almacenado el número binario 5, lo lleva a DOX. ¿Por qué te preguntás? Porque una variable no puede encender LED. Sí una señal. ¿Te queda claro? Sí, sí, lo que va a hacer entonces es al doc le va a asignar un vector que sea lo que había en temp, el número binario. Lo que había en temp, pero que tiene una característica que lo puedo mandar a un display. Ah, está ahí. Me había quedado eso, gracias. ¿Quedó claro? Bien. Después, yo ahora les tengo que explicar algo que es medio complicadito. Esto viene de familias lógicas del año pasado. Perdón, del cuatrimestre pasado. Profe, disculpe, lo de AN1, eso que estaba después, eso lo va a explicar después, ¿no? Que es propio Ahora, del display. ahora. Dame 2 segundos y te lo explico. Los AN 0, 1, 2 y 3 son los habilitadores de los displays. Si vale 0, el display está habilitado. Si vale 1, el display no está habilitado. Espérate que quiero ver dónde me mandó. A ver. Ay, ay, ay. Me parece que se colgó. Qué paciencia. Qué paciencia, por favor.
Ahí está. Bien. Miren el display de 7 segmentos que tiene la placa. ¿Lo ven? ¿Cuántos dígitos tiene? 4. ¿Sí? Entonces, si AN0, AN1, AN2 y AN3 son los controles de este display. Si ustedes ponen que AN0 lo inicializan en 0, el dígito se prende. Y si lo inicializan en 1, el dígito se apaga. Bien, yo tengo entonces los 4 dígitos. ¿Cuál voy a encender? El primero de la derecha. Entonces activo a N0 y los otros 3 los pongo en 1 para que permanezcan apagados. Esto es un display dinámico. Bien, para la clase que viene, vean display dinámico en MSI. En la guía de clase de MSI, porque lo vamos a usar. Entonces, vos después tenés la posibilidad de, en la FPGA, poner los valores de L18, F18, D17 y así sucesivamente para encender cada una de las barritas del dígito que vos activás. Entonces, acá está la barra A, que es ligada a L18, la B ligada a F18, la C a D17, la D a D16 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo eso lo describo? Porque ustedes en el trabajo práctico van a tener que hacer un control de display. Lo tienen hecho acá. Entonces, fíjate, ¿cuál quería que se prenda? AN0. Entonces, AN0, 1, 2 y 3 son salidas. Y le cargo de prepo un 0 a N0 para que se prenda el dígito menos significativo. A N1, 2 y 3 le coloco 1. ¿Para qué? Para que permanezcan apagados. Y después, with DOX, con lo que yo había guardado en DOX, ¿no es cierto? Armo la tabla del display. La salida es de 0. La salida del display de 7 segmentos se llama de 0. ¿Y cómo labura esto? Si DOX vale 0, si no había ningún 1 en la palabra, ¿sí? ¿Qué tiene que estar encendido? El número 0. Esta es la letra A, el que está más a la izquierda es la A, y el que está más a la derecha es G. Entonces, si hay un 0, se prende el 0. Si hay un 1, se prende el 1. Si hay un 2, se prende el 2. Si hay un 3, el 3 y así sucesivamente. Y como acá hay muchas combinaciones, pongo 7 guiones when others para todas las combinaciones que faltarían, que serían de la 10 a la 15. Entonces pongo when others. De esta manera se arma un display. La salida es los 7 segmentos del display. Entonces acá relaciono DOX, que guarda la cantidad de unos, lo relaciono con el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente. ¿Qué duda pueden tener? Profe, con el último, perdón, con el último when others, dibuja después las letras, ¿no? A, B, C, D,
hasta la F. Claro, como esas no existen, ¿cuál es el máximo número que vos podés tener de unos? El 9. No, el 8. Perdón, el 8, perdón, el 8. Está bien. El 8. Entonces, del 10 para adelante le pongo when others y los guiones, porque no se van a dar nunca. Ok. Gracias. Si no pones eso, se pueden inferir en esta descripción, que es una descripción combinacional, se pueden inferir flip-flop y eso no es bueno. ¿Se podría poner el Whenever directamente antes de poner el 9? Después del 8. Podría ponerlo antes de poner el 9. Porque el 9 no va a llegar nunca. ¿Sabes por qué no lo puse? ¿Por qué? Para que te quede el armado del display completo, con los números del 0 al 9. Claro, eso podría ser por si en un caso quisieras cambiar algo del display, ya tengas todo ahí armadito. Claro, esto es didáctico, porque de acá vas a sacar el display que necesitas para la descripción del multiplexor que le tenés que adosar un display. Y si quisieras hacer, en vez de hacer, digamos, con un solo display, o sea, con un solo dígito, hicieras con dos, ¿tendría que hacer otra señal de 1? ¿O con En realidad sería más complicado, lo vamos a hacer en contadores. O por ahí en algún momento que necesite 2 dígitos, lo explico. Pero ahí en ese caso voy a necesitar generar una señal de reloj, voy a necesitar un contador módulo 4, voy a necesitar una serie de cosas que para verlo necesito dar secuenciales. Entonces tenemos todavía para rato. No, de esto es el principio. Hay varias maneras de explicar display. Bien, ahora, el ejercicio ese que yo les dije que estaba una ecuación y había que describirlo por los 3 estilos, ese lo vamos a hacer como primer ejercicio del práctico de la semana que viene. Y les voy a mandar a ustedes la descripción estructural. Les voy a mandar la descripción estructural con un ejemplo sobre ese ejercicio. La descripción estructural es aquella que ustedes tienen, es la más compleja de todas, y es la que ustedes tienen que describir los componentes y cómo lo conectan. Esa es más engorrosa. Ahora, lo importante es que uno con este sistema tengo una manera de hacer un contador utilizando una variable y lo puedo hacer en lógica combinacional. Acá está. ¿Ven? De vuelta. Los 8 bits de entrada, esto sería A. Si yo cambio A, cuenta los 1. ¿Con cuántos 1 me encuentro? Con 1. Si pongo otro, vuelve a contar A y vuelve a contar los 1. Y ahora encontró 2 unos. Y si le pongo un 1 acá, cambia de vuelta A y cuenta 3 unos. ¿Por qué cada vez que cuenta los unos, ¿por qué cada vez que cambio A cuenta los unos? Porque en el proceso, en la lista de sensibilidad, está A, que es la entrada de 8 bits de este circuito. ¿Quedó claro? El tema no es fácil. ¿Qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es sentarme y tipear. Por eso después voy a ver cómo subo el Windows y se los mando a aquellos chicos que me dijeron que no lo podían encontrar. Quiero ver un detalle si la señora tomó lista.
Un minuto, por favor. Ahora vamos a empezar con circuitos secuenciales. De a poquito, y vamos a ir sumándole conceptos de VHDL. Lentísimo está todo esto. Vieron que tienen que hacer una declaración jurada porque se va a volver de a poco al presentismo. Y tienen que hacer una declaración jurada como la hemos hecho nosotros si no tienen enfermedades que pueda complicarlos en la vuelta a la presencialidad. Estén atentos con eso porque lo tienen que completar. Profe, ¿nosotros rendiríamos supuestamente allá o van a haber clases también? Mira, yo no tengo ninguna, hasta ahora, hasta el día de hoy, no tengo ninguna data de nada. Esa es la verdad de la milanesa. Te lo comento con otra universidad. La Universidad de Moreno también había avanzado muchísimo con el presentismo y de repente se detuvo todo. El gran problema es que las aulas tienen que estar ventiladas y no todas las aulas de la universidad están ventiladas. Y nosotros somos un curso grande, no podemos entrar todos en el curso. Entonces, si yo le doy la clase para 10 personas, el resto de la clase, ¿cómo recibe la clase? En sus casas. ¿Cuántos somos en este curso, profe? Yo, por ejemplo, en física somos como 90 y pico. Que eso tampoco sé cómo vamos a hacer. Acá somos 30 y casi 40. Mira, no me acuerdo exacto, pero son muchos. Y a la mañana en introducción, yo qué sé, tengo como 48 por ahí. ¿Cómo hacemos para estar todo en un aula? A mí me tocó dar con cursos de 50 personas. No había aula que pudiese contener a tanta gente de manera cómoda. Estábamos todos uno arriba del otro. Bien, de VHDL, ¿qué nos queda ver? Nos queda la descripción estructural. ¿De acuerdo? Esa descripción la vamos a ver. Les voy a mandar un videíto y les voy a explicar. Acá hay un circuito típico. Tenemos compuertas y conexiones. Acá se describen las compuertas y las conexiones. Y bueno, y tiene bastante, es bastante, digamos, lerdo y bastante detallado cómo es esta descripción. Pero no se preocupen, la semana que viene seguramente vamos a hacer un ejemplo. Bien, volvamos entonces a comenzar de a poco, para no atrasarnos, en ver los circuitos secuenciales. ¿Recibieron la guía de circuitos secuenciales? Me voy a poner los micrófonos para no torturar a mi familia. Ahí está. Bueno, señores. Presentación de PowerPoint, Latch. Bien. Nosotros esta noche vamos a empezar a ver los primeros circuitos que tienen memoria. Si bien las primeras memorias son primitivas,
este circuito va a tener un tipo de memoria, o estos circuitos, los latch, van a tener un tipo de memoria. Bien, lo que sí voy a cortar la grabación por lo siguiente, para que quede separado de capítulo. Bien.